ausencia del licenciado, ¿cómo se llama? Edgar Lima Torres. Juventud. Dice, buenas tardes. Ya lo estaban cerrando Licenciado, la no se le plataforma escucha ya. nada. ¿Ya me estaba dando alcover? Sí. Ya, o Sí, sí, alcohol nomás. Muy tarde, ya, licenciado. ¿Qué quería decirles? El Zoom, no sé por qué, pero se ha vuelto muy lento. No, sí, he tardado en entrar con el Zoom. Es que creo que paga, Nick. Cuando uno no paga, se vuelve lento. Me sucedió eso. ¿Cómo, Víctor? A ver, no te he entendido. ¿Qué ha pasado, Víctor? Le digo que me creé pues una cuenta aquí en el Zoom y me dijeron que cancele un tanto de cuenta para que tenga una cuenta en el Zoom. Y era de que no cancelo nada, así como todos nosotros entramos a las clases y no pasa nada. Sí, Entonces sí. veo que tiene pues su cuenta pagada un amigo que tengo, dicta clases auxiliares. Y él es normal, entra y le digo, ¿cómo haces eso, viejo? Entonces él me dice, no, pues hay que pagar mensualmente para que el Zoom se habilite, me dijo. Sí, yo pago mensualmente el Zoom. Es mucho mejor tener el Zoom particular que el Zoom de la universidad. Eso es que es un problema de la universidad. Cada semana hay que reprogramar tus clases, hay que esperar que te atiendan. Y si te atienden, pues bueno, a veces te dicen no hay. Entonces, yo tengo el Zoom particular y con eso paso clases el tiempo que sea necesario, con todos los cursos que yo tengo, y claro, hay que pagar. Pero no es mucho. Cuando se paga para más de 100 estudiantes, eso sí, sí es caro. Pero así, menos de 100 es económico el Zoom. Muy bien, juventud, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Todo sigue igual o hay alguna novedad que comentar? Los premios Nobel que hemos comentado, han debido leer ustedes en el periódico. Como estudiantes van a leer el periódico, jóvenes. Yo veo estudiantes que no leen periódico, no ven noticias, están ahí, bueno, todo es chatear nomás. En los periódicos digitales no cuesta nada, ¿no? Yo leo de los periódicos digitales. Me levanto, me despierto en mi cama y ya estoy bien leyendo los periódicos. Y bueno, y tan maravilloso que es el Internet, ¿no? El YouTube. Por ejemplo, además de jugar ajedrez cuando tengo tiempo, estoy viendo los partidos de voleibol de varones y de damas, los diferentes partidos que ya se han realizado el año pasado, este año también, ¿no? Y muy lindo, sí. Prácticamente no cuesta mucho, ¿no? Unos cuantos megas y listo. Así. Entonces, jóvenes, siempre la recomendación, ustedes lean el periódico, el país está esperando de ustedes mucho, el país, la familia de ustedes. ¿Cómo quieren que sean ustedes súper pesados, profesionales, de esos que caminen orgullosos por la vida, ¿no? O esos que son a peso liviano nomás, ya pues dame trabajito, no importa 5,000, no importa, voy a trabajar nomás. Están jugándose, pero los pesos pesados les juegan más bien al peso pesado. Entonces, así es juventud. A ver, he preparado un tema que les va a gustar mucho. Es este tema, el tema de la globalización, y podemos dar por terminado el programa y examinarlos del cuarto parcial. Y les voy a dejar un poco antes para que se dediquen a las materias de su carrera,
pero si aprueban, si no aprueban, les voy a seguir aumentando temas porque el programa es amplio, pero no llega hasta, no sé de dónde se sacaron tantos temas, ¿no? Pero bueno, pero según mi programa que yo he presentado, eh, terminaría con el tema de la globalización. Avance usted la globalización, la economía, cómo está actualmente, qué es la globalización, cómo se interpreta la globalización y cuáles son las características de la globalización. Pero antes he preparado este tema, el imperialismo, ¿no? Las características del imperialismo, lugar histórico del imperialismo. Si no entienden, me dicen nomás, para eso me pagan harta plata. Mi esposa me dice, ¿qué harta plata? Hay muchos profesionales que ganan mucho más que vos. Es verdad. ¿Cuánto, En la licenciado? Universidad Disculpa. Siglo XX se gana poquito. A ver, ¿cuánto es un poquito, 5.000cito. licenciado? 5.000. ¿No? Eso es mucho, dice. Para un profesional con Ay, 36 años de experiencia profesional, ¿no? Yo he fundado la Universidad Siglo XX. Sí, yo, siendo jovencito, me vine con el rector fundador de la Universidad Siglo XX a fundar la Universidad Siglo XX. Claro, los fundadores son los trabajadores mineros, pero nosotros hemos implementado esa fundación. Y bueno, es poco. Y saben que yo estuve en el CV, ¿no? En el CV. Trabajo en el CV y representación de la universidad. Eh, Ahí vi que en las demás universidades ganan 4 veces más de lo que yo gano. Eh, entonces, es mucha diferencia. Eh, entonces, bueno, la siglo XX tiene que volver a pararse y ser como era antes. Antes los sueldos de la Universidad siglo XX eran mejor que los sueldos de la Caja Nacional de Salud. Los médicos de la Caja peleaban por entrar a la universidad, pero ahora es al revés, ¿no? Ahí tiene sus explicaciones por qué tanto ha bajado el sueldo de la Universidad Nacional siglo XX. Bueno, pues ustedes van a ser profesionales peso pesados y van a ganar lo que gana un gerente de banco. Un gerente de banco, ¿saben cuánto gana? 60.000 bolivianos mensuales. Muy bien, juventud. Entonces, el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Estamos estudiando el capitalismo, ¿no? No hemos estudiado el capitalismo norteamericano, ni el capitalismo alemán, ni el capitalismo boliviano, sino en abstracto el capitalismo, cómo funciona esa máquina del capitalismo, ¿no? Y hemos estudiado desde la mercancía, ¿no? El capitalismo es productor de mercancías, ¿no? Hemos estudiado qué es la mercancía, ¿no? Cómo obtiene valor la mercancía, ¿no? Para mí es la clave para entender economía política. ¿Por qué tienen valor las mercancías? ¿No? Que nos enseñan porque la plata, el valor está en la plata, le compramos con el valor, con la plata. Aquí está metido, bien metido eso, ¿no? Sin embargo, el valor está en la mercancía. ¿Y por qué tienen valor las mercancías? Porque tienen trabajo. Ese es el zoom del conocimiento. Pero eso, no enterarse, no decir, sí, trabajo, ¿no? Sino tiene que penetrar a nuestro razonamiento. Es decir, las mercancías tienen valor porque tienen trabajo, ¿no? Entonces, y el capitalismo, ¿cómo funciona? Produciendo mercancías, ¿no? Pero por mercancías que tienen valor. ¿Y quién introduce el valor?
el trabajo, ¿no? El trabajo. Eso. Ahora, el capitalismo, para un teórico del socialismo, Vladimir Ilich Lenin, el capitalismo ha dejado de ser capitalismo. Ya no es capitalismo, ¿no? El capitalismo es imperialismo. Está en la fase imperialista el capitalismo, ¿no? Veremos cuáles son las características de ese imperialismo. Entonces, ¿cómo se llega a ese imperialismo? ¿Cómo ese capitalismo se va a convertir en imperialismo? El capitalismo clásico es el capitalismo en donde hay muchos empresarios, muchos productores, muchos capitalistas, ¿no? Que están en competencia. Se llama libre competencia, ¿no? En el capitalismo clásico. Pero esa libre competencia se va volviendo poco a poco en monopolio, ¿no? Claro, con el monopolio se va prácticamente eliminando la libre competencia. ¿Y cómo ha sucedido esto? ¿Por qué? ¿No? El texto que solo he copiado dice, en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Imaginen, estamos hablando de los años 1800. En el último tercio de los 1800, el capitalismo pasó a ser imperialismo, ¿no? Porque sustituye la libre competencia por los monopolios. Aparecen los monopolios. ¿Y cómo aparecen los monopolios? Aquí está, esto les va a gustar a ustedes, ¿no? Dice, en el último tercio del siglo XIX, ¿no? En la siderurgia aparecieron nuevos métodos de fundición de acero, ¿no? Y que cita el método de fundición de acero de Bessemer, de Thomas y Martin. Estos métodos exigían que se pasase de los pequeños talleres semi-artesanales predominantes hasta entonces a las grandes fábricas, a las grandes plantas siderúrgicas. Los métodos que han aparecido ya prácticamente obligan a los capitalistas a invertir en grandes empresas. También en este último tercio se hicieron numerosos e importantes inventos. La dínamo, en 1867, el motor de combustión interna, en 1877. ¿No? Primero la dínamo en 1867, el motor de combustión interna en 1877. La turbina de vapor en 1883 a 1885, lo que impulsó el progreso de la industria y el transporte. Sobre la base de los nuevos tipos de motores aparecieron el tranvía, el automóvil, la locomotora diésel, el avión. Esas revoluciones tecnológicas tuvo el último tercio del siglo XIX. Y esa tecnología exigía grandes inversiones para producir muchas más mercancías con inversión de capital. O sea que se fue superando las producciones semi-artesanales, ¿no? Pero ¿qué pasa con el imperialismo? ¿No? El imperialismo es el capitalismo, pero en su fase imperialista. ¿Por qué es el capitalismo en su fase imperialista? Porque mantiene las características del capitalismo. El imperialismo mantiene las características del capitalismo. Por ejemplo, mantiene la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿no?
Aquí el patrón es el que tiene la palabra. El patrón es el que manda. ¿Por qué? Porque es propietario de los medios de producción, ¿no? En el capitalismo clásico y en el imperialismo. Y además, las relaciones de explotación de los obreros por los capitalistas se mantiene igual, ¿no? La forma de distribución conduce a incrementos en donde unos incrementan su riqueza y otros incrementan su miseria, ¿no? Entonces, las características del capitalismo se mantienen en el capitalismo en su fase imperialista. ¿Entienden? Entonces, el imperialismo mantiene las propiedades fundamentales del capitalismo. Estamos viendo, ¿no? El capitalismo en su fase imperialista. Y no solamente eso, sino también mantiene las leyes económicas del capitalismo. El capitalismo en su fase imperialista mantiene las leyes económicas del capitalismo. Es decir, la ley de la plusvalía, la ley general de acumulación capitalista, la ley de la depauperación absoluta y relativa de los trabajadores y la ley de la competencia y la anarquía en la producción, ¿no? Entonces, las leyes del capitalismo se mantienen, se reproducen en el imperialismo. Pero tiene el imperialismo características que le hacen imperialismo, ¿no? Que no es, si bien mantiene las leyes y las propiedades del capitalismo, pero también se diferencia. ¿Por qué se diferencia? En primer lugar, por la concentración de la producción, ¿no? Hemos dicho que con el imperialismo se va anulando la libre competencia. Aparecen la concentración de la producción, se va creando monopolios, ¿no? Esa es la característica del imperialismo, ¿no? Los monopolios. Después vamos a discutir ya. Entonces, el imperialismo tiene sus peculiaridades, dice, que siguen siendo leyes del capitalismo, pero en la fase imperialista. Primero, ¿no? La fusión, ¿no? Lo nuevo que tiene el imperialismo respecto al capitalismo clásico. Se fusiona el capital bancario con el capital industrial y aparece la oligarquía financiera, ¿no? Oligarquía financiera. Y en el imperialismo, lo que es más importante que la exportación de mercancías es la exportación de capitales, ¿no? Es más relevante en el imperialismo la exportación de capitales y la formación de asociaciones monopolistas que se reparten el mundo. Esas son las peculiaridades del imperialismo o del capitalismo en su fase imperialista. Lo que quiero que entiendan es de que el imperialismo sigue siendo capitalismo, sigue manteniendo sus características fundamentales del capitalismo, sigue manteniendo las leyes del capitalismo, por ejemplo, la producción de plusvalía, pero tiene peculiaridades que le hacen diferente, le hacen particular al imperialismo. Esas son la oligarquía financiera, la exportación de capitales, cómo se reparten el mundo estos monopolios y cómo termina el reparto del mundo. ¿Entienden? O sea que nos han metido a la cabeza, nosotros somos libres,
¿no? Ya a los colonizadores les hemos expulsado en 1825 y hemos creado nuestro país libre, soberano. Tenemos nuestra propia constitución, ¿no? Pero en los hechos pertenecemos a un grupo empresarial en el mundo, ¿no? Eso vamos a ver con calma. La concentración de la producción. Claro, ¿por qué se concentra la producción? ¿No? Esto es un análisis teórico muy importante. En la libre competencia, ¿no?, se quedan en el mercado los más fuertes y son eliminados los más débiles. Las empresas débiles salen del mercado y se quedan las empresas fuertes. ¿Y por qué las empresas fuertes? ¿En qué se puede medir su fuerza? Claro, esas mercancías compiten con ventaja porque pueden vender mercancías más baratas, ¿no?, y hacer quebrar al competidor. Al vender mercancías más baratas, seguir ganando. A pesar de eso, estas empresas se van quedando en el mercado y se van convirtiendo en monopolios. El resto se va, sale porque no pueden ganar ya, ¿no? Aquí dice, ¿no?, la libre competencia conduce a que se arruinen los débiles, mientras que los más fuertes se enriquecen y amplían la producción. Entonces, la concentración de la producción engendra el monopolio. Es precisamente en la lógica del imperialismo cuando la concentración de la producción llega a su grado máximo de desarrollo, ¿no? La concentración de la producción. Solamente los monopolios se van quedando como vencedores en la lucha en la libre competencia. Pero también centralizan capital, ¿no? No solamente concentran capital, sino centralizan capital. ¿Qué quiere decir esto de centralización? Sin necesidad de incrementar capitales, ¿no?, produciendo capitales, con el monopolio se producen más capitales, ¿no? Hay el fenómeno de centralización. Las empresas monopolistas no solamente concentran capital, sino centralizan capital. ¿Cómo? ¿No? Se van quedando en el mercado porque las empresas que van perdiendo se van sumando a estos monopolios. Y estos monopolios, sin necesidad de producir, de concentrar capital, va obteniendo más capital. ¿De qué manera? Pues obteniendo capitales de las empresas que han fracasado, ¿no? Ese es un camino, y otro es que libremente se pueden adherir las empresas pequeñas a los grandes monopolios, entonces se va concentrando más capital. ¿Entienden? La diferencia, puede ser pregunta de examen. Explique usted la diferencia entre concentración y centralización del capital en la fase del capitalismo imperialista. Entonces, esto es muy importante. La concentración de la producción, la centralización de la producción, ¿no?, la formación de grandes monopolios va creando las condiciones para que el proletariado llegue a ser una fuerza combativa y revolucionaria. ¿De qué manera? Claro, los grandes monopolios tienen miles de trabajadores, ¿no? Esos miles de trabajadores se van organizando en sus sindicatos, ¿no?, y va creando las condiciones para una revolución, ¿no? El proletariado es muy fuerte. Es como se explica el capitalismo chino. El capitalismo chino está manejado por el Partido Comunista Chino. ¿Cómo es eso? Hay una contradicción.
comunismo y capitalismo, ¿no? Pero justifica el comunismo chino de que estamos administrando la economía capitalista china porque el comunismo necesita un proletariado fuerte y solamente se organiza un proletariado fuerte en medio de un capitalismo monopolista. Entonces, eso es ¿no? ¿Y cuáles son las etapas históricas de los monopolios? Entonces, Lenin, ¿saben quién es Lenin? Les voy a preguntar después, ¿ya? Lenin. Con una pregunta tenía que empezar la clase. Bueno, ya me recordaré de esa pregunta. En los años 60 y 70 del siglo XIX, ¿no?, todavía sigue apareciendo libre competencia. Sigue. En los años 60 y 70 del siglo XIX se desarrolla más bien la libre competencia. Los monopolios no constituyen más que gérmenes apenas perceptibles. Es decir, casi no había monopolios, era libre competencia. Pero después de la crisis de 1873 en Europa, ¿no?, pues miren ustedes, de la crisis se desarrollan los cárteles, las uniones de empresas, los monopolios, ¿no?, los cuales constituyen todavía una excepción, pero no son aún sólidos, aún representan un fenómeno pasajero, ¿no?, después de la crisis de 1873. Pero se van formando ya los monopolios, pero no representan todavía una mayoría que domine el mercado. En el auge del fin del siglo XIX, Fermín Flores de Pesqué, ¿qué estás diciendo? Fermín, compartiremos tu preocupación. Si vas a hablar, apaga tu micrófono, por favor. ¿Ya? A ver, terminaré. No, en la última fase, de 900 a 903, ya los cárteles monopolistas se convierten en la base de toda la economía, del capitalismo que se ha transformado en imperialismo, ¿no? Cuando aparecen los monopolios, el capitalismo se transforma en imperialismo. Ese es, ¿no? Explica usted el origen del imperialismo. Entonces, dirán ustedes, hay un proceso, ¿no? Primero está la libre competencia, van apareciendo los primeros monopolios y por último se van formando los monopolios hasta convertirse en importantes en la vida económica, ¿no? En este momento el capitalismo se ha transformado en imperialismo. No, otra característica del imperialismo es el capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? ¿No? El capital financiero es la fusión o la unión del capital industrial con el capital bancario, ¿no? En este periodo imperialista, ¿no?, los industriales se vuelven capitalistas bancarios y los capitalistas bancarios se vuelven capitalistas industriales. ¿Saben, no? El industrial participa en los bancos, los propietarios de bancos participan en las empresas, en los monopolios industriales. Hay una fusión entre el capital industrial y capital bancario. Y de esa fusión aparece el capital financiero.
Entonces, claro, ¿cómo aparece este capital financiero? ¿No? Hay un entrelazamiento entre el capital monopolista bancario y el capital monopolista industrial. ¿Saben ustedes que según la ley de bancos en Bolivia está prohibido que un industrial sea también banquero o un banquero sea industrial? ¿Por qué se ha prohibido? Porque cuando el industrial es también banquero o el banquero es también industrial, resulta que se presta dinero de su banco y no lo paga. Entonces, bueno, si no le paga, pues el banco quiebra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el banco quiebra? Si quiebra el banco, entonces no puede pagar a los ahorristas, a los que han invertido su capitalcito en el banco como cuenta corriente, ¿no? Entonces, en realidad los que quiebran son los que han ahorrado o tienen su cuenta corriente en ese banco. Por eso es que se ha prohibido de que los industriales sean banqueros o los banqueros industriales. Tienen que ser separados. ¿Por qué separados? Claro, si son separados, el industrial se va a prestar dinero con garantías y va a pagar ese dinero que se presta, ¿no? El banquero se va a dedicar solamente a ser banquero, no va a dedicarse a ser industrial, prestarse dinero del banco, de su propio banco, porque esto se ha descubierto que cuando ocurre esto, el propietario no paga de la deuda. Quiebra el banco, pero si quiebra el banco, en realidad el que quiebra es el pueblo, porque es el que tiene cuentas de ahorro, tiene cuentas corrientes. Muy bien, la semana que viene vamos a seguir con las características del imperialismo, ¿no? La exportación de capitales, reparto económico del mundo, explicación muy bonita sobre el reparto económico del mundo, ¿no? Las guerras imperialistas, ¿no? Lo vamos a estudiar con calmita ya la semana que viene. Nos queda todavía bastante material. Entonces, a ver, como siempre, no hay preguntas. ¿Por qué? Porque han entendido todo. O no hay preguntas. ¿Por qué? Porque no han entendido nada. Estaban haciendo sus tareas nomás, ¿no? Pero esta parte es fácil, es leer. Leer y listo. Lo que es difícil, tremendamente difícil, es el estudio de la mercancía, ¿no? Eso es dificilísimo. Más difícil que la física teórica, ¿no? El estudio de la mercancía, algo que tenemos nosotros, ¿no? En la mano todos los días, mercancías, pero entender esa mercancía es tremendamente difícil. Y es difícil también el estudio de la producción de plusvalías, ¿no? Pero más difícil es el estudio de la producción y reproducción del capital. ¿Recuerdan? Aunque han dado ustedes buena nota, han sacado en el examen del tercer parcial. O sea que no es tan difícil que digamos, ¿no? O es difícil, pero ustedes han entendido, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, estamos llenándonos de bases teóricas sobre la economía en el capitalismo y claro, ¿no? Estamos estudiando la economía de los trabajadores, ¿no? De los dueños de la universidad del siglo XX, ¿no? Estamos estudiando la economía de los trabajadores. Otra cosa es la economía de los patrones, ¿no? Para la economía de los patrones, ¿no? El salario paga todo, ¿no? El salario paga todas las horas de trabajo y es imposible, dice, que se pueda producir plusvalía. El trabajo no es remunerado porque dicen pagan de las 8 horas de trabajo y si trabajan 12 horas
pagamos de las 12 horas. Ahí no hay plusvalía. Pero eso no es así, ¿no? Desde el punto de vista de la economía de los trabajadores, ¿no? Hay un tiempo en el que el trabajador produce su salario. Pero al producir su salario, ¿no? Sigue trabajando después de haber producido su salario. Y ese valor que produce el trabajador después de producir su salario se llama plusvalía. Esa plusvalía se apropia. ¿Quién? El patrón. ¿No? Entonces, eso es en la fase de la libre competencia, ¿no? Ahora hemos entrado, ya la anterior clase nos explicó las crisis económicas, cómo funciona el capitalismo, ¿no? Crisis, recuperación, auge, se desencadena la crisis hasta la crisis. Otra vez recuperación, auge y empieza otra vez a desencadenar la crisis hasta llegar al fondo, la crisis. Así funciona el capitalismo. ¿Por qué funciona así el capitalismo? Si eso llegaran a entender, les llegan los 10 puntos ahorita, ¿no? Es facilito, ¿no? Porque el capitalismo tiene contradicción, ¿no? Al producir mercancías que son productos sociales, ¿no? Esos productos sociales son apropiados privadamente. Y al apropiar privadamente, reduce la demanda de consumo. Y al reducir la demanda de consumo, aparecen mercancías que no se pueden vender. Y no, si no se pueden vender, es el síntoma de la crisis económica. ¿Entienden? Así de facilito es. Razonamiento del futuro ingeniero político. La esperanza del país, de los trabajadores mineros. ¿Por qué creen que han creado la Universidad Nacional del siglo XX? Para decir, tenemos universidad, ¿quién como nosotros? ¿Eh? Han creado para tener aliados en su lucha contra sus enemigos. Entonces, ¿quiénes van a ser sus aliados? Sus universitarios. Por eso tienen que saber economía política, tienen que saber historia del movimiento obrero, tienen que saber formación social boliviana, tienen que saber legislación laboral y tienen que saber el desarrollo político de la formación social boliviana. Eso van a estudiar en cuarto. O la economía nacional en cuarto también. Entonces, jóvenes, una vez que terminemos, creo que es imperativo un repasito, ¿no? De todo lo que hemos avanzado. Se los estoy preparando hacia algo facilito, que con mirar nomás, ¡chan! Así es la mercancía. Así es el capitalismo. Así es las crisis económicas. Así es el imperialismo y la globalización. Entonces, todo esto que he hablado son bases teóricas para conocer el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, esta etapa de monopolios, ¿no? Ustedes que estudian sobre la estructura de un automóvil, ¿no? Los monopolios, la industria del automóvil es pues una industria de los grandes monopolios, ¿no? Nissan, Toyota, Ford, unas cuantas empresas en el mundo solamente, estos grandes monopolios que están en su fase imperialista, ¿no? Y la lechecita que tomamos, el cafecito que tomamos, ¿no? ¿Qué leche tomamos? PIL. PIL pertenece a Gloria. Gloria pertenece a Nestlé. ¿Y qué es Nestlé? Una empresa multinacional que prácticamente domina el mercado de lácteos en el mundo. Hace funcionar algunas empresitas, ya. Funciona nomás, te vas a ganar. Pero quien domina el mercado de lácteos, Nestlé en el mundo. ¿Qué tomamos todas las mañanas?
producto de esa gran multinacional. Nuestro pancito. El pan sí que es nacional 100%. ¿Quién hizo el trigo? Claro, producimos trigo nosotros, pero ni siquiera llega a la mitad de lo que se consume. Llega de Argentina o llega de Estados Unidos trigo. ¿Quién hizo el horno? Entonces, el pan es un producto social de miles de trabajadores. Aparentemente el pancito que lo ha hecho el panadero de la esquina, pero eso conlleva miles de trabajadores que han hecho la harina, el horno, la levadura, las sobadoras, bueno, todo lo que se necesita para hacer pancito. ¿Entienden? Los libros también son productos ya monopolizados. Nuestra sopa, ahí sí que es nacional, eso sí que es nacional. Vayan ustedes a La Paz, cuando estén en La Paz, tienen que ir, si es que no han ido todavía, a las mañaneras, ¿no? El mercado de las mañaneras. Eso es bien interesante, aunque ahora ya no es lo de antes, ¿no? ¿Por qué digo que es bien interesante las mañaneras? Porque las mañaneras llevan su producto a la Tubushla para vender, ¿no? El producto que hizo su marido. El marido se pasó produciendo chamazas y la esposa lleva las chamazas para vender, ¿no? Pero, ¿quién hizo la tela? Los hilos, la máquina. Productos monopolizados, ¿no? Ya de los grandes monopolios. Bolivia tenía fábrica de máquinas, ¿no? Pero los gobiernos hicieron quebrar a Volcán. Cuando vengan a La Paz van a ir a la Facultad de Ciencias Económicas. Al frente hay una distribuidora de gasolina grande. Esa era la fábrica Volcán, ¿no? Producía productos, pero finos. No lo hemos cuidado, ha quebrado y ahora tenemos que importar. Todo chino. Ahora todo chino, ¿no? China se ha convertido en el manufacturero del mundo, ¿no? Entonces, a ver, dile a los chinos, ya no te voy a comprar, nos vamos a fomentar la producción nacional. Los chinos dicen, ya listo, no hay problema, ¿no? Pero no te voy a comprar el mineral que produces, la carne que produces. Entonces, estamos obligados ¿no? a que entren productos chinos al mercado boliviano. Muy bien, juventud, vivimos. Ahora, miren, estoy hablando del último tercio del siglo XIX, cuando se vuelve el capitalismo en imperialismo. Pero el 2021, ahí sí que se ha súper concentrado la producción, ¿no? ¿Cuántas empresas en el mundo producen celulares? Creo que no llegan ni a 5, ¿no? Se ha concentrado la producción de celulares, ¿no? Entonces, bueno, ya todo está súper concentrado, ¿no? Todavía tenemos algunos productos agrícolas, ¿no? Pero esos también hay que cuidar, ¿no? Cuando yo voy al mercado, veo papas hermosas, ¿no? Señora, ¿de dónde es tu papá? Peruano. Papa peruano, ya. Manzanas. Ya no, yo dije, me compré un día manzanas. Esto debe ser manzana del Uribay o de Cochabamba. Manzana argentina. Entonces, así es lo que estamos súper atendidos por los monopolios. En 2021 la concentración de la producción se ha concentrado mucho más todavía. Unas cuantas empresas dominan el mundo en todos los productos, ¿no?
unos cuantos bancos dominan el mundo. Eso vamos a verlo con calma después. Entonces, juventud, yo nomás estoy hablando, no hay preguntas. Les dije que les voy a preguntar qué era lo que les tenía que preguntar. ¿Se recuerdan? Sobre Lenin me estaba diciendo, licenciado. ¿Sobre qué, Víctor? Sobre Lenin, ¿quién era Lenin? Estaba diciendo, Ah, sí, creo. sí. ¿Quién era Lenin? A ver. Bueno, según yo, Lenin ha sido pues un político ruso que ha casi pues ha hecho, básicamente ha hecho que tengan los trabajadores bastante respeto y pues en eso creo. Lo que me gusta es de que tú no has visto el internet. Tú no has checado tu celular a ver quién es Lenin. Ahí vieras, no, Un filosófico, bueno, de tu cabeza sacado. Está bien, pero es Víctor. hasta ahora pues licenciado se usa contra de las grandes mayorías de los capitalistas. Me haces recuerdo cuando fui a pasar Y un... desde eso hace tiempo ya también fue. Has debido, por ejemplo, en sindicalismo, has debido leer sobre Lenin. Claro que sí. Me recuerdas de que yo fui a un seminario académico organizado por la Vicepresidencia de la República cuando estaba García Linera de vicepresidente, con colegas de la Universidad del Siglo XX y con el director de GPS también fui. Especialmente los más pobres de ese seminario, nosotros, ¿no? Por ahí estaban campesinos, cocaleros, más habían cocaleros de yungas, pero esos se han ido con su vagoneta. Eh, tenían su filmadora, sus computadoras, ¿no? Nosotros, eh, bueno, eso está bien, eso está muy bien, ¿no? Que las clases nacionales también vayan adquiriendo eh, poder político y poder económico. De eso se trata, ¿no? ¿Quién era Vladimir Ilich Lenin? El fundador del primer país socialista en el mundo, de la Unión de Repúblicas Socialistas, la URSS. Ese es Vladimir Ilich Lenin, el fundador del primer país socialista en el mundo, la Unión Soviética. Vladimir Ilich Lenin. Tantas cosas ¿no? que hizo Lenin, y una teoría del imperialismo es justamente de Lenin. Pero, Víctor, muchas gracias por la participación. Te estoy anotando como participación para ganar tus puntos. Y tener buena nota, ¿no? Han visto ustedes, los que participan tienen 15 puntos, ¿no? Entonces es necesario que participen. Así es, juventud. Y Bolivia ha ganado, eso es motivo de alegría, ¿no? ¿Por qué es motivo de alegría? ¿No? Ya les he dicho, ¿no? Porque tenemos conciencia nacional, tenemos alma nacional y nuestra alma nacional se alegra cuando un equipo de la nación gana y se pone triste cuando pierde, ¿no? Bolivia ha ganado por goleada a Paraguay, ¿no? Ese es el concepto político bien importante, la conciencia nacional, ¿no? Dice Zabaleta Mercado, todos tenemos conciencia nacional en nuestro corazón. Y en nuestro corazón, el evento principal de la conciencia nacional es Tupac Katari. Todos tenemos un Tupac Katari en el corazón del boliviano. Así es, juventud. Entonces les llamo lista y nos vamos a descansar o a hacer tareas. ¿Sí? Juventud, no sé por qué pienso que están ustedes en otra materia. Víctor más me Estamos está atendiendo, acompañando. También Melano. Claro, Melano sí siempre ha estado también.
Les llamaré lista, ya son las 3 de la tarde. Ya les voy a dar tiempo para que descansen. Aguilar, Edwin. Canaviri, William. Presente, Canaviri. Muy bien, Presente. William. Caricari, Jorge Luis. Charque Freddy. Chávez Víctor. Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Chiara David. Chocata Adaín. Si le conocen a Adaín, incentívenle para que siga estudiando. Es un muchacho muy inquieto, muy bueno, ¿no? Pero parece que ya no está estudiando, ¿no? Al menos en mi materia ya no viene. Entonces, díganle que, ¿no? Siendo joven hay que estudiar. Después ya no se puede estudiar. Después se van a casar, van a tener hijos, y si no han estudiado, van a trabajar como esclavos. En cambio, si han estudiado una profesión, son ingenieros, por ejemplo, van a estar siempre bien parados. Colque Daniel. Colque Moisés. Condori Florencio. Chiri Zolando. Flores Marcos. Presente, Lice, presente. Muy bien, Marcos. Muy bien. Flores Fermín. Presente, Lice. Muy bien, Fermín. Huanca Jané. Mamani Macario. Presente, Lice. Muy bien, Macario. Muy bien. Mamani Alex. Mamani Efraín. Mamani Abel. Aquí estoy, licenciado. Muy bien, Abel. Muy bien. Mitma Fanor. Moisa Melanio. Aquí presente, Lice. Muy bien, Melanio. Núñez Elías. Pilco Marvin. Pizarro Marcio. Zamírez Marco. Suturi Israel. Presente, Lice, presente. Muy bien, Israel. Muy bien. Sayali Gualberto. Nuevamente les pido disculpas por haber entrado un poco tarde tarde a clases. Disculpe, no me llamó a ver. Ya, muy bien, tuve problemas con el Zoom, no puedo entrar. A ver, Florencio Condori. Tu apellido es Condori, ¿no? Presente, ¿en qué? Condori Inca Florencio. Te llamé Florencio. Pero bueno, ya. Estaban haciendo bulla, Lice. No te preocupes. Lice, buenas tardes. David Buenas me dijo tardes. que se ha acabado sus megas. ¿Me lo puedes decir? Me dijo ahorita. David Chiara. ¿De quién? David Chiara. De Chiara. Bueno, eso para la próxima clase no va a ser ya. Ahora les voy a atender porque es muy difícil que se acaben los megas. Chiara Lice, David. David estaba hace rato aquí, Lice. Se salió hace 10 minutos, Ya. creo. A ver, un día se cortó la luz en Yayagua y muchos estudiantes son de Yayagua. Y
yo les dije, jóvenes, parece que no hay condiciones para pasar clases. No, licenciados, nosotros tenemos, hemos cargado nuestros celulares, podemos pasar clases, no hay problema. Tenemos megas preparadas también. Ese es el estudiante. Les voy a contar un día de un estudiante cómo se han peleado las multinacionales para que trabaje con ellos. Bueno, juventud, nos vemos. Les dejo, hagan sus tareas, descansen. Nos vemos la próxima clase. Vamos a avanzar, sigue el imperialismo, después la globalización y vamos a programar examen para el segundo parcial, para el cuarto parcial. Chao, hasta luego. Chao, juventud. Chao, Luis. Chao, chao. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Chao, Fermín. Chao, chao. Chao, chao, juventud. Que tenga una buena Chao, jornada. Víctor. Chao, chao, Víctor.